Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Steven Almodóvar de la otra cara del Ministro Podcast. Y hoy tenemos una edición bien especial. Tenemos un pastor que nos honra, ¿verdad? Que esté con nosotros. Y te pedimos que te conectes, te suscribas, dale a la campanita, compártelo con alguien, un testimonio muy poderoso. Hemos vivido tiempos difíciles, ¿verdad? Y cada testimonio que hemos traído ha sido bien impactante a las vidas. Y hoy no es el caso, ¿verdad? Hoy es el caso de otro testimonio más que nos va a bendecir. Un testimonio bien diferente a lo que hemos escuchado, pero igual de impactante. Así que habiendo dicho todo esto, comenzamos. Bienvenido una vez más a la otra cara del ministro, como lo hicimos en la introducción. Tenemos un invitado especial, un invitado eh, pastor, fue mi copastor por 9 años y sigue siendo mi copastor, una persona que honramos, maestro, predicador, pues muchas cosas que puedo decir del pastor Javier García. Sí, pastor, bienvenido por estar con nosotros. Gracias. Saludé a los amigos. Bendiciones a cada uno. Un privilegio para mí estar aquí, poder exaltar al Señor a través de esto que estamos haciendo ahora, compartiendo con el pastor Steven Almodóvar. Nada, esperamos que estos son tiempos de bendición, donde nos podamos edificar mutuamente, tanto Amén. él como yo, como también todos aquellos que nos puedan ver. Amén. Hablar del pastor Javier, podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas que podría decir que eh, callado, ¿verdad? No es lo mismo ser callado que ser tímido, Ujú. ¿verdad? Pero sí es un hombre callado, pero un hombre que uno tiene mucho que aprender, que cuando abre la boca nos rompe y nos hace de nuevo, tiene muchas características, ¿verdad? Como pastor, pero hoy venimos a traer otro background, que lo que es la otra cara del ministro, que conocemos al pastor Javier, conocemos su trayectoria como pastor, lo conocemos como maestro, su testimonio, muchas cosas que podríamos hablar del pastor Javier, ¿verdad? Pero cuando hablamos del pastor Javier en la otra cara del ministro, ¿verdad? Cosas que tal vez muchos no sabemos. Podría yo comenzar preguntando quién es el pastor Javier. Amén. Nada, tengo el privilegio de ser una persona que conoció al Señor desde los 15 años, sirviendo al Señor. Soy padre de familia, llevo casado ya unos 26 años ya de Wow, casado, con una hija de 24 años, que de wow. hecho tanto mi esposa como mi hija me cumplen años ya en este mes Mm, de abril, ambas. Eh, Nada, como mencioné, sirvo al Señor desde los 15 años y somos pastores asociados también en la iglesia local, Casa del Alfarero en Gainesville. Eh, Nada, sirviendo al Señor en el ministerio de la palabra. Trabajo también secularmente para la compañía de Walmart mm, y ahí estamos, amén. sirviendo al Señor en diferentes áreas. ¿De dónde es pastor Javier? Bueno, pues yo originalmente nací en Humacao, Puerto Rico, en el Hospital Raider Memorial de Humacao, pero me crié más bien en el pueblo de Las Piedras hasta Mm, la edad de aproximadamente como desde los 12 años. Después de ahí nos mudamos para Humacao, para Barrio Cotomabú de Humacao, y allí estuve entonces hasta que me casé. Una vez nos casamos, vivimos también un tiempo ahí, vivimos en diferentes lugares, mm. hasta que nos trasladamos para Gainesville en el 2008 y vivimos ahora desde el 2008, hace unos 17 años que estamos viviendo aquí en Gainesville. Tengo recuerdos de cuando estábamos en la escuela. Tal vez no platicábamos, no hablábamos, pero sí tengo recuerdos de cuando tú entraste a grado 10, porque habían otros hermanos tuyos que estaban estudiando. Sí, En ese tiempo tengo ciertos recuerdos de ti, de ese tiempo.
No quiere decir, ¿verdad? Como siempre he dicho, que el pastor Javier es una persona mayor, un pastor joven todavía, ¿verdad? Se Yo me mantiene siento, todavía en la línea y, y viene del pueblo de Las Piedras. Yo obviamente viví en Las Piedras también mucho tiempo. Mi esposa es de Humacao. Esta dio otros recursos, ¿verdad? Ministros que han venido al programa que también son del área de Humacao. Pero hay una historia en cada uno diferente. Me dijiste que viniste a los pies de Cristo desde los 15 años. ¿Cómo llegaste a Cristo? pues mira, fui invitado por un joven de la iglesia, Omar es su nombre. Mm. Nada, él estudió con mi hermano, con Manuel. De hecho, nosotros somos 4 hermanos varones. Yo soy el más pequeño de la casa. Entonces, el hermano que me antecede a mí, que era con quien estudiaba Omar, pues fue invitado primero, él se convirtió al Señor. Lamentablemente, pues después se apartó de los caminos del Señor. Pero ese Omar fue el que me invitó también para un servicio de jóvenes. Y allí, nada, mi conversión es quizá un poco rara, por decirlo así, de alguna manera, porque yo no entendí nada de lo que se estaba predicando ese día. Y simplemente cuando hicieron el llamado, yo solamente vi que habían personas que estaban pasando al altar y pregunté a la persona que me invitó por qué esas personas estaban pasando al altar. Y él me dice, ellos están pasando para que oren por ellos. ¿Quieres pasar tú también? Y me hizo una pregunta así como de la Sí, nada, sí, sí. como que nada así, como que tan espiritual ni nada de eso. Yo le dije, bueno, no hay nada que lo impida, vamos a pasar. Y pasé y desde ese día yo mismo ni entendí bien qué fue lo que sucedió, pero sí puedo testificar que desde ese día donde Dios tocó mi corazón, lloré en el altar, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero fue desde ese momento en adelante que mi vida cambió por completo, nunca más me aparté de los caminos del Señor. Fíjate, hay algo bien, no es unusual. Hoy en día eres pastor, ¿me entiendes? Lleva mucho tiempo de pastor. Y casi siempre, ¿verdad? Casi siempre cuando uno es pastor tiene un árbol genealógico de pastores, o un abuelo, o un tatarabuelo, o un tío, alguien que en la genealogía, ¿verdad? De la familia haya sido pastor, o tal vez un misionero, algo que tenga que ver con esto. Pero en tu caso no, ¿verdad? No, en mi caso no, en mi caso básicamente yo soy primera generación de creyentes y de ministros también, obviamente. Wow. Sí, no tengo nadie en mi familia, en mis antepasados que hubieran servido al Señor. Quizá visitaban una iglesia, pero más bien eran católicos la mayoría. Mm. Eh, y nada, no hubo como alguien en mi familia como tal que me inculcara tanto la vida cristiana como mucho menos el ministerio. Sí, yo digo que lo que fue tal vez una invitación no muy eh, oficial como tal, Muy formal. muy formal, pero Dios tenía un plan trazado tras de eso. Ujú. Y a través de esa invitación, que tal vez no era lo que él esperaba, o tal vez tú lo que tú esperabas, pero hoy estás aquí a través de esa invitación. Amén. Y ser eh, el primero en tu familia en venir a Cristo, Ujú. el primero en ser pastor en la familia. Estás marcando una generación, estás rompiendo algo para formar otro. Amén. ¿Cómo te sientes a ser el primero en ser pastor, el primero ser convertido y marcar una historia diferente, el árbol genealógico de la familia? Para mí es una victoria grande en el sentido de que no solamente vengo de una familia que no era cristiana, sino que vengo también de una familia de un matrimonio disfuncional. ¿Sabes? Wow. Desde que yo tengo uso de razón, mis papás estaban divorciados. Obviamente eso marca un hito en la vida de la persona. eh, pero cuando vengo al Señor, puedo ser restaurado, puedo ser sanado, puedo perdonar incluso también ciertas cosas que necesitaba perdonar de mi papá y demás. Eh, y hemos construido una familia cristiana. Mi esposa sirve al Señor, mi hija sirve al Señor. Y he visto la diferencia que Dios no solamente nos bendice de manera individual,
sino que también nos puede bendecir de manera generacional. ¿Sabes? Te despierta algo diferente, algo nuevo en la vida de la persona cuando recibe a Cristo como Salvador. Y mencionaste una familia disfuncional. Hay mucha gente que nos va a estar viendo, tal vez jóvenes, que tal vez están viviendo lo que es una familia disfuncional. Yo no lo viví, no puedo hablar profundo sobre eso, porque no lo viví. Pero ¿cómo es un joven vivir una familia así disfuncional? Pues mira, se crean muchos conflictos internos, porque si hay algo que un joven necesita es, de alguna manera hay unos aspectos emocionales de la vida de la persona que se satisfacen en el núcleo del hogar, dentro de lo que es la relación de los padres con los hijos. Y yo creo que ese es uno de los aspectos bien impactantes en la vida de la persona. Se crean unos vacíos donde uno trata de llenarlos con otras cosas. Quizás yo no me sumergí mucho en asuntos de vicios y otras cosas, pero sí trataba de buscar en diferentes personas alguien que llenara quizás el vacío de paternidad, de ese cuidado, de yo poder ver, tomar a una persona como modelo para mi vida. Y se crea eso, se crean unos vacíos emocionales, psicológicos, donde uno pues obviamente experimenta momentos donde uno se siente solo, donde hay tristeza, donde hay inseguridad. Y nada, cuando no viene el Señor, pues Dios va restaurando. Es el Espíritu Santo, es el Señor quien va restaurando esas áreas de la vida de uno, para que entonces uno pueda quizá proveerle a otras personas, sobre todo en el ámbito de familia, proveerle algo diferente a lo que uno recibió. Sí, decía yo al principio que una entrevista diferente, porque muchos de los que han venido tienen un background. Si no ha estado preso, si no es por hacer una enfermedad, si no fue deambulando, si tiene un background que tal vez lo pudo haber llegado a Cristo. Pero en el caso de Pastor Javier García, no sucedió eso en su vida, ¿verdad? No, su caso no fue que fue alcohólico, tuvo las drogas, fue una persona que perdió en la calle, estuvo en ganga, no pasó nada de eso. Pero aunque no pasó nada de eso, sintió soledad, viene de otras situaciones que no se habla mucho, pero afecta tanto como también afecta estar preso, estar en los vicios. Es de una familia disfuncional, porque hoy vemos muchos jóvenes que están en malos caminos por crecer en una familia disfuncional. En tu caso no entraste en malos caminos, pero sí experimentaste otros episodios como la soledad, buscando llenar un vacío, buscando llenar ciertas cosas que no recibías, buscando algo diferente en tu vida. Y una invitación de un amigo, tal vez llegaste a Cristo y fue lo que Dios utilizó para llenar ese vacío que no conseguiste en ningún otro lado. ¿Y cómo es la vida ahora de este lado? Completamente diferente. O sea, ya esos vacíos no están. Lo llenó el Señor con su amor, con su palabra. Una de las cosas bien importantes que quizá uno pasa por alto en ocasiones es que independientemente el camino que tome la persona, me refiero al camino de pecado, quizá unos vicios, quizá unos hagan otras cosas, pero sí siempre yo creo que hay una característica que se va a manifestar en cada una de esas personas y tiene que ver con la falta de identidad. Y para mí, si hay algo que ha hecho el Evangelio conmigo, con mi vida, con mi ser interior, es darme sentido de propósito y darme sentido de identidad. ¿Sabes? Yo sé que quizá mi relación con mi papá, sobre todo, de hecho, buena persona, pero mi relación con él, por causa de la dinámica del hogar, faltaba ese sentido de propósito y de identidad. Una vez uno está en el Señor, pues ya uno sabe que uno es un hijo de Dios, que uno tiene un Padre celestial que ama a uno
y que los vacíos de uno, quizá uno pueda tener luchas que tienen que ver con las emociones, con la mente en momentos dados, porque a todos nos pasa, pero uno sabe dónde descargar esas emociones, dónde ir, ¿verdad? A buscar refugio, a buscar consuelo, a buscar fortaleza. Uno cobra un sentido de identidad y de propósito justamente en la presencia del Señor. Sí, hablaste del perdón, esas cosas. Hay gente aún en las iglesias que todavía están viviendo ese proceso de perdonar por la situación que vivieron, esa transición que no la han podido superar todavía, ¿me entiendes? Tú tal vez lo pudiste superar, ellos todavía están buscando cómo yo puedo lograr eso. ¿Qué tú le podrías decir a ellos en tu experiencia, ¿verdad? En tu testimonio? ¿Cómo tú pudiste alcanzar eso? Porque yo tengo gente que conozco que todavía están batallando con esa transición. Yo creo que si hay algo que Dios, no diría que necesita, pero sí que espera de nosotros. El salmista dice que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Si hay algo que hace falta para uno poder ser sano, es uno no usar máscara. O sea, uno ir de frente y saber identificar lo que le está pasando a uno como persona, ¿sabes? No esconder nada. Y cuando uno hace eso, yo creo que ahí comienza un proceso de sanidad. Saber si estoy dolido, si tengo cierto coraje en mi corazón, si me siento solo. Reconocer de que esas cosas no hay por qué esconderlas, ni disimular quizás delante de la gente, sino ser honesto con Dios y ir a la presencia del Señor. Señor, aquí estoy, ¿sabes? Desnudo delante de ti, con mi corazón roto, con una vida sin sentido, pero yo sé que tú me puedes restaurar. Y yo creo que cuando somos honestos con nosotros mismos y con el Señor, Dios está dispuesto a hacer una obra de sanidad y de restauración. Wow, yo creo que sí. Y se puede, en el Señor se puede alcanzar, ¿verdad? Dios te da esa oportunidad de a través del perdón poder tú perdonarse a uno mismo, que muchos de ellos es porque viven una vida sin perdonarse. Cuando uno viene al Señor, hay cosas que Dios hace, pero hay otras cosas que nos tocan a nosotros. Dios transforma una parte de nuestra vida, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer tomando decisiones que a lo mejor no son las decisiones más fáciles, ¿verdad? Pero si hasta que nosotros no tomamos ciertas decisiones en nuestras vidas, hay cosas que no se rompen en lo espiritual también, ¿me entiendes? Cargamos con cargas que si no las rompemos, sigue eso de generación en generación. Claro. Y el perdón es una de las cosas que ayuda a uno a romper con eso, que siga de familia en familia, porque veo familias que vienen de esa misma genealógico, de no el perdonar al papá, y sigue así, y se vuelve toda una tradición. Igual que con las familias que se divorcian, mi hijo se divorció, mi papá se divorció, mis nietos y hasta que uno no rompe ese ciclo, seguimos lo mismo y alguien tiene que pararse en el camino. Yo creo que tú fuiste uno de esos en tu familia, que rompiste muchos ciclos, que si no lo hubieses roto, tal vez tu descendencia hubiese seguido con esa misma secuencia. Hubiera visto afectada, ¿Sí? definitivamente. Y como tú dices, es asunto de decisión. Quizá el corazón le diga a uno, mira, no lo hagas, porque hay alguien que dijo que el corazón tiene razones que la misma razón no entiende. Y es cierto, ¿sabes? Pero cuando la persona pues, es honesta y se para firme, ¿verdad? Para tomar decisiones, y esas decisiones muchas veces no son tan fáciles, porque una cosa es decir que voy a perdonar y otra cosa es dar los pasos que uno tiene que dar. Quizá uno tenga hasta que restituir o ir donde la persona que ofendió a uno. Y en este caso, pues sí, tuve que acercarme quizá más a mi papá, donde yo, por ciertas razones, pues no lo buscaba tanto antes. Acercarme quizás un poco más, tener una mejor relación con él. Y eso es necesario. Y es saludable. Tanto para él como para uno, ¿entiendes? También es saludable.
Si hubieran dos cosas que te pudieran identificar, dos palabras, ¿cuáles serían esas dos palabras? Dos palabras. Yo creo que una de ellas, yo creo que no tengo que disimularlo mucho. Mm, Soy una persona introvertida. mm, Soy una persona bien reservada. Esa es una característica que me define. Y yo creo que otra de las características que me define también es que soy bien reflexivo. No me tomo las cosas a la ligera, por decirlo así. mm, Las pienso bien, las medito bien. mm. Eso es parte de lo que me define. Sí, es importante. Una de las cosas que yo pensaba cuando eh, pensaba en hacerte esta entrevista, ¿cómo puedo yo sacarle inf- eh, parte de su vida al pastor Javier cuando él es muy reservado Ujú. en muchas cosas? ¿Te ha ayudado a ser reservado en tu vida? Eh, en parte sí y en parte no. Porque hay momentos donde el silencio demuestra cierta sabiduría, por decirlo así. Ujú, O sea, el ser reservado, el no hablar en todo momento, el quizá pensar las cosas bien primero antes de decirlas, nos va a ahorrar un montón de ujú, problemas. Pero por otro lado, hay momentos dados donde quizá uno luego reconsidera y uno dice, oye, yo debí haber dicho algo en esa ocasión y no lo dije. ujú, Yo creo que ambas cosas. En ocasiones sirve para bien, pero en ocasiones también uno pues, necesita tomar quizá un poco más de iniciativa en ese sentido ujú. y quizá comunicar un poco más rápido las cosas. Sí. Mira, yo te podría preguntar, si hubiera algo que tú pudieras cambiar en tu vida, ¿qué sería? Esa es muy buena pregunta. Este, algo que yo pudiera cambiar en mi vida. Yo creo que no sé si lo definiría como algo que pudiera cambiar, pero sí en el sentido de, yo creo que he necesitado ser quizá un poco más decidido, Mm, más decidido. Yo creo que ahí uno se pone a reflexionar precisamente. ujú, Hay quizás ciertas oportunidades que se presentan en la vida y uno quizá por timidez, quizá por no dio el paso que uno debió haber dado quizá en un momento dado. Sí, sí hay algo que yo creo que he ido mejorando, pero quizás lo debo mejorar, fortalecer quizá un poco más todavía, es ser una persona con ser más decidido, ¿sabes? Ser más atrevido, diría yo, ujú. en ese sentido. Y cuando hablamos de tu mamá, ¿qué tú podrías decir de tu madre? Oh, eso es tremendo. Mi mamá, pues bueno, fue la persona que nos crió cuatro varones. Para mí es una héroe. Es la persona de quien, si hay algo que siempre menciono, aún en predicaciones, es el hecho de que los valores se aprenden en el hogar. Y cuando pienso en mi mamá, pienso en eso, ¿sabes? Que fue una persona que aunque no sirvió al Señor hasta lo último de su vida, se vino a convertir al Señor, vino a aceptar al Señor al final de su vida. Pero sí siempre fue una persona que trató por todos los medios de inculcarnos valores, el respeto a los demás, el servicio. De hecho, era una persona extremadamente Wow. servidora. Sí, eso es lo que puedo pensar en cuanto a ella. Y siempre hay una madre detrás del crecimiento de uno, ¿verdad? Que siempre Ujú, implanta algo. Es esa mujer sabia ujú, que edifica su casa, ¿verdad? Que muchas veces ha tenido que tener el papel que no se supone que sea de padre y madre, ¿verdad? ujú. Que es bien difícil ser padre, ¿verdad? Ser algo que no fuiste para eso y tratar de hacer algo que aunque no lo cubres completamente, pero Claro. la mujer tiene esa habilidad de cubrir esos espacios. Siempre la parte del papá siempre va a estar ahí, ¿verdad? Ujú, Y yo honro a las madres que toman la batuta, porque si no lo hicieran, no tuviésemos hombres de Dios como tú, predicadores como tú, que le enseñaran buenos valores. Los valores no simplemente son porque somos cristianos,
se enseñan en el hogar, ¿verdad? Que aunque no viene de un hogar cristiano, enseñaron buenos valores, ¿verdad? Hay otras cosas que las hace Dios en el camino. Y, y vemos que pues tu trayectoria ha sido bien diferente a de otros testimonios, pero no deja de ser impactante. Cuando yo estaba pensando traer otro testimonio, me viniste a la mente, porque recuerdo conversaciones o palabras en las prédicas que traía y hablabas de tu vida. Me vinieron a la memoria y wow, es un testimonio bien impactante, porque la gente piensa que el testimonios impactantes son simplemente aquellos testimonios que o Dios me libró de la muerte o Dios me sacó de la cárcel, pero vivir de salir de una familia disfuncional es un reto. Tú puedes sobrevivir cuando toda tu información es bien contraria a lo que el mundo realmente te está presentando. Y cómo tú vas a sobrevivir, quién te va a enseñar a ser un gran hombre. Es bien difícil, pastor, eso. Sí, sí. Sí, no, como mencionamos hace unos minutos, se crean unos vacíos y se crean unas inseguridades también, donde uno tiene que aprender a depender de Dios. Es depender de Dios, es depender de saber que una vez uno conoció al Señor, pues el Señor va a estar con uno en el camino y eso es lo que le va a dar la fortaleza a uno como persona. Hoy en día eres padre, eres esposo. ¿Cómo es esa vida ahora de padre y esposo en una etapa diferente que no viviste? Porque no tuviste el modelo tal vez desde lo que es ser una madre, pero no desde un padre presente en cierta área. ¿Cómo es esa vida? Sí. Primeramente, yo creo que vuelvo a mencionar algo que lo había mencionado. El perdón primeramente es bien importante, porque el perdón es lo que nos abre el camino para nosotros poder hacer algo diferente a lo que, si no, estaríamos arrastrando como que algo que va con nosotros y no nos deja como que operar libremente. Perdonar primeramente a la generación pasada, quizá lo que uno entendió, ¿verdad? Porque ellos también hicieron su esfuerzo y trataron de hacer lo mejor que ellos pudieron. Pero llegar a esa etapa del perdón y poder entonces conocer la palabra de Dios, no solamente para uno relacionarse directamente con Dios, que es lo fundamental, es lo primero, pero la palabra de Dios también nos da herramientas para la familia, para el matrimonio, para criar los hijos. Y básicamente lo que hemos utilizado es eso, o sea, los principios que el Evangelio mismo nos provee para que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Es algo bien, bien distinto y es una bendición, porque básicamente nosotros lo que tenemos es una sola hija. Y eso es bien interesante. A veces yo me siento a reflexionar con mi esposa y decimos, ¿y cómo puede ser posible que nosotros hicimos las cosas de cierta manera, aún sin saberla? Porque realmente en el camino de uno criar hijos, uno comete errores también, disparates también en momentos dados. Y que después también uno tiene que acercarse a los hijos y buscar restaurar también ciertas cosas que uno quizás no hizo de manera perfecta, porque no hay padres perfectos. Pero sí, la palabra de Dios yo creo que es lo que nos provee a nosotros de los recursos necesarios para que nosotros podamos hacer algo distinto. Es el Señor el que lo hace. Wow. Pastor Javier, pero también ahora tienes, que no se puede sacar, eres primera generación de pastores, pero eres la causa del comienzo de una segunda generación, porque ya tu niña ya es pastora también, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes? Bueno, dentro de todo puedo decir que me siento orgulloso Sí, sí. en el sentido de, ¿verdad? de poder ver el crecimiento de mi hija. De hecho, toda la gloria se la doy al Señor. Una vez alguien se me acercó, ¿verdad? Y yo sé que los padres, hay algo que tiene que ver con la labor de los padres que merece un reconocimiento también. Pero en una ocasión alguien se me acercó para reconocer, ¿verdad? Ustedes como padres han hecho un buen trabajo y yo sinceramente le doy gracias a Dios porque Dios llegó al corazón de ella.
ella no tiene una religión, por decirlo así, que se la enseñaron los papás. Ella tiene una relación directa con el Señor. Ahora, obviamente, ella también nos ha visto a nosotros, la manera como nosotros nos relacionamos con Dios. Y yo creo que eso también pues despertó en ella un sentimiento de búsqueda. Yo también quiero tener eso, yo también quiero crecer y quiero servir al Señor. No, es impresionante. Nosotros que la conocemos, vemos la pasión desde niña, porque la vemos desde pequeña. Vemos su crecimiento, la pasión, donde tal vez en el camino hubieron jóvenes que crecieron con ella, que se desviaron, pero ella mantenerse creciendo. Yo creo que hay una función bien importante en el hogar, ¿verdad? El modelo, la enseñanza, enseñarle el camino, ¿verdad? Pero que también ella vea lo que dije, el modelo en el hogar. Es bien importante el modelo en la casa, cómo se dirigen, porque vemos muchos jóvenes que nos han comentado, mis papás son cristianos, pero no veo toda la diferencia de lo que es una familia mundana a mi casa, porque no actúan como tal. Y aunque a veces los padres piensan que eso no afecta, sí está afectando una generación. ¿Qué tú nos podrías abundar respecto a eso? A tal vez familia, tal vez jóvenes que están viviendo ese momento donde no ven esa diferencia en el hogar. ¿En cuál sería el motivo o dónde ellos tendrían que mirar? No, primeramente, mirar al Señor y buscar en su palabra. Y no siempre, ¿cómo se llama? No siempre son los padres, no siempre es la primera generación la que va a servir de modelo. Quizá la primera generación. De hecho, la Escritura nos da un gran ejemplo acerca de eso. La primera generación de personas que fueron libertadas de Egipto, ellos perecieron en el desierto, lamentablemente. O sea, pero ya la segunda generación aprendió de los errores de la generación pasada y pudieron conquistar aquello por lo que Dios había libertado a la primera generación de la esclavitud. Y yo creo eso, ¿sabes? Que quizá, lamentablemente, porque tampoco es algo favorable, deberíamos nosotros como padres, pues, inculcarle los valores, vivir el evangelio de tal manera que ellos puedan tener un modelo, como diría Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, que los que vengan detrás de mí, pues entonces puedan ver a Cristo en mí para que entonces puedan aprender más acerca de él. Pero si ese no es el caso, pues el consejo sería ese, ¿sabes? Necesito comenzar yo. Necesito yo entonces tomar la iniciativa y yo entonces ser la persona que pueda servir quizá de modelo, quizá también de estímulo también, para que también esa generación pasada de nuestros padres o no sé, dentro del hogar, pues ellos puedan aprender también lo que es el evangelio de manera correcta, porque puede ser que hayan personas dentro del evangelio que hayan aprendido una manera de ver el evangelio de manera incorrecta también. Y si yo entiendo que Dios me ha permitido a mí ver el evangelio de manera más clara, pues entonces vamos a ayudar a ellos también, para que ellos también puedan crecer. Wow, eso es bien importante. Hemos hablado de quién es el pastor, parte de lo que es la otra cara del ministro, de lo que es el pastor Javier, pero sabemos que esa vida pasada tiene un final, porque comienza otra nueva. ¿Entiendes? Hemos visto el desarrollo, hemos visto el crecimiento, hemos visto muchas cosas. Pero yo sé que a pesar de que ha alcanzado muchas cosas en el Señor, todavía hay aspiraciones que anhelas en tu corazón. ¿Cuáles son esas cosas que todavía, que está acá y dice, no, yo quisiera ser como el pastor Javier, tener, porque uno ve su vida, uno ve cómo Dios te usa, cómo Dios predica, pero solamente uno sabe, no, hay cosas que todavía yo quisiera. Claro, claro. Primeramente, yo creo que en el Señor siempre hay más. ¿Sabes? No hay un tope en el Señor. El tope sería Cristo y no creo que lo podamos alcanzar mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra. Pero sí, nada, adquirir más conocimiento de la palabra, llenarnos más del poder de Dios. Y sobre todas las cosas, ¿cómo se llama? Dejar un legado. Que si es algo que yo amo, y en esto quiero ser lo más sincero posible, si algo que yo amo es ver la formación de otras personas,
ver que de alguna manera, no sé, hay alguien que está predicando en el altar, o hay alguien que está enseñando, hay alguien que está trabajando en la obra de Dios, y yo incluso desde el asiento, yo mirarlo y yo decir, yo sembré algo en la vida de esa persona. Esa persona alcanzó eso. No espero el reconocimiento, pero sí sentir la satisfacción más bien de yo sembré algo en la vida de esa persona. Y yo creo que esas semillas, pues quiero seguir sembrándolas hasta que Cristo venga. O sea, continuar ver personas creciendo, formándose en el ministerio, desarrollándose para el Señor. Esa es mi pasión. Yo creo que han sido muchos, ¿verdad? Yo soy producto de eso, de, de ese grano de arena que ha sembrado. Sé que Pastor Marrero ha sido una parte fundamental, ¿verdad? Pero también como parte tú de su equipo, ¿verdad? No todo el tiempo Marrero podía estar por sus funciones, pero cuando no estaba Marrero, estaba el Pastor Javier, y muchas veces, obviamente, de una forma u otra, diferentes conversaciones, me he sentado a la mesa contigo y he escuchado también enseñanzas y consejos, ¿verdad? Y predicaciones. También me he sentado en la parte de alumno y teniéndote como profesor también en instituto bíblico. Amén. Y en cierta manera, sí, en nuestro equipaje tenemos no un granito, varios granos grandes que han sido de edificación, que siempre uno los toma, inclusive en las enseñanzas y en las prédicas, cuando tomamos ejemplos. Siempre está Marrero, pero también tiene que estar el Pastor Javier García. Y siempre tomamos ejemplo de todos aquellos que de una forma u otra han bendecido nuestras vidas. Y yo sé que este testimonio, ¿verdad? De una forma u otra, yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas vidas que están viviendo este episodio que tú viviste en un momento dado, una familia disfuncional, una madre que tomó la rienda, un padre que pues no era que una persona mala, pero hubieron cosas, el poder perdonar, el cómo desarrollarse y cómo ser una persona diferente. Ahora tú como hombre, como padre, como pastor, como modelar algo contrario y romper con esa barrera. Yo sé que hay muchos que están en un proceso todavía del comienzo de perdonar. Tal vez otros están en el proceso de todavía no han venido a los pies de Cristo. Y este testimonio yo sé que le abre un camino, ¿verdad? Y le da un camino de esperanza. Tal vez hay gente esperando cómo yo voy a tomar la decisión, qué yo tengo que hacer. Tan simple como darle la oportunidad a Dios que dirija tu vida, venir a los pies de Cristo. No entiendo, pero eso que no entendí cambió mi vida. Y yo sé que ese es tu caso. Amén. Aquello que no entendiste en aquel momento, así es, cambió tu vida, que hoy entiendes qué pasó en ese proceso. Pero en ese momento hay muchos jóvenes que no entienden. A los 15 años, servirle al Señor, eso no es algo normal. Y más normal, no simplemente ser un cristiano a los 15 años, convertirte en un predicador desde ese tiempo, un líder a seguir, convertirte en un líder en el Señor cuando no tuviste un ejemplo de líder siendo tu joven. O sea, son muchas cosas que Dios formó y sigue, yo sé que sigue formando, ¿verdad? ¿Y qué mensaje tú le podrías dar a los que nos están viendo en este momento? Primeramente que depositemos toda nuestra confianza en el Señor, en primer lugar. Segundo, que permitamos que Dios despierte en nosotros todo el potencial que Él ha puesto en nuestras vidas. Hay algo en lo que yo venía reflexionando durante el día, y es que nosotros nos podamos ver en el lugar correspondiente, en el lugar que corresponde a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es importante y cada uno de nosotros tiene algo que aportar a la iglesia, a la comunidad, a la sociedad. Y nosotros necesitamos entender eso. Quizá no todos sean pastores, quizá no todos sean predicadores, quizá no todos sean maestros de la palabra, pero sí Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de poder marcar la vida y de poder bendecir la vida de alguien más.
Pero para que nosotros podamos hacer eso, nosotros primero necesitamos ser sanados, descubrir nuestra identidad, entregar todo en las manos del Señor y enfocarnos ya no tanto en nosotros mismos, sino en cómo nuestras vidas pueden servir como instrumentos, primeramente para glorificar al Señor y en segundo lugar para edificar la vida de otras personas que nos rodean. Wow, pastor, tremenda enseñanza. Esto ha sido un tiempo muy bonito estar contigo aquí, ¿verdad? Como siempre digo, es bien difícil tú juntar todo este tiempo corto que tenemos y sacar tanto de que uno tendría que hablar, ¿verdad? Porque no nos daría el tiempo, ¿verdad? Pero sí, yo sé que este tiempo va a bendecir a alguien. Yo he sido edificado, ¿verdad? Aprendí cosas que no sabía, ¿verdad? Y las sé. Lograr que el pastor le abriera un poco corazón también es una bendición, ¿verdad? Sacaste cosas de las que no hablo. Sí, que no había hablado y pues, le doy gracias por abrirte y dejar ver algo, ¿verdad? Que yo sé que hay gente que necesitaba escuchar cada mensaje, cada palabra que dijiste. Yo sé que alguien fue marcado. Y yo te pido que tú compartas este podcast, este testimonio con el pastor Javier. Dale share, compártelo, dale a la campanita. Suscríbete. Es necesario para nosotros que hagas esas cosas para que podamos seguir alcanzando vida. Donde quiera que llegue este testimonio, una vida puede ser alcanzada y una sola vida que podamos rescatar al Señor es una victoria. Y en el cielo haremos fiesta. Así que tú puedes ser parte de esta bendición si nos ayudas. Lo único que te pedimos, aparte que ores por cada uno de nosotros, es que te suscribas, lo compartas y permitas que alguien pueda ser bendecido. Y pastor, gracias por este tiempo, gracias por estar por nosotros. Gracias a ti, y pastor, bendecir por la invitación. A la otra cara del ministro con su presencia y este testimonio. Y pues nos despedimos hasta la próxima ocasión. Dios te bendiga.